La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Nos acompaña Ocaris Patiño en la grabación, en la realización está Carlos Vélez. Voces de Color y Música, un programa de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a Luis Albeiro Correa Rojas, egresado de la Fundación Universitaria Bellas Artes como pianista, actualmente docente en la institución y gran colaborador del programa radial Voces de Color y Música. Vamos a hablar de Jordi Savall. Este es un músico reconocido, bastante reconocido, que nació en 1941 en España y que se ha dedicado o se ha especializado más bien a la investigación y a la interpretación de lo que podemos denominar música antigua. Y vamos a escuchar entonces a partes de una grabación, un disco que se llama Canciones y Danzas de España, donde se pueden escuchar obras que fueron composiciones realizadas entre 1547 y 1616. De hecho, el disco tiene como subtítulo Canciones y Danzas de la época de Cervantes. Ese es entonces el tema que tenemos hoy para el programa radial Voces de Color y Música. Vamos a hablar de música entonces antigua, pero desde el punto de vista de este compositor e intérprete español Jordi Savall. Esta primera obra que estamos escuchando tiene por título La Perra Mora. Es un baile, es una de esas composiciones que hace parte de del primer grupo de esta grabación de este disco Canciones y Danzas de España, y hace parte de Romanzas y Danzas de Moros y Moras. Bienvenido, Luis Albeiro Correa Rojas, al programa radial Voces de Color y Música. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy importante el personaje que nos reúne hoy para hablar, el gran director español Jordi Savall. Es una de las celebridades en el momento, no solo en la dirección musical, sino también en el campo de la musicología, de la investigación, donde es tal vez la punta de lanza en el trabajo de lo que se ha denominado hace algún tiempo interpretación histórica de la música. Hace unos días tuvimos como invitado en el programa radial al pianista Abdiel Vázquez, pianista mexicano, y él nos decía de lo importante que era que el músico, que el intérprete hoy, al momento de interpretar una obra en el piano, bueno, en cualquier instrumento, no solamente tuvieran en cuenta la técnica, sino también como el sentimiento, qué era lo que en su momento pensaba, sentía el compositor cuando compuso la obra. Este tema de Jordi Savall, de especializarse en investigar la música antigua y cómo entonces se interpretaba o cómo era la forma como sentía el compositor en aquellas épocas, tiene mucho que ver con esto que nos mencionaba Abdiel Vázquez, Luis Albeiro. Sí, totalmente. En el libro La interpretación histórica de la música, en el primer capítulo, la introducción, citan una frase que dice: con objeto de hacer justicia a la pieza que está a punto de tocar,
El intérprete debe familiarizarse en primer lugar con las condiciones en que nació, pues una obra de Bach o Tartini exige un estilo de interpretación diferente que otra de Mendelssohn o Spohr. El lapso de un siglo que separa a los dos primeros mencionados de los dos últimos se traduce en el desarrollo histórico de nuestro arte, no solo en una gran diferencia en relación con la forma, sino una incluso mayor en relación con la expresión musical. Esta frase es del gran violinista Joseph Joachim, aunque en la época en que se pronunció todavía no se era tan riguroso en la interpretación histórica, pasó mucho tiempo hasta que se tomara con total seriedad y creciera un interés con personajes como por ejemplo Gustav Leonhardt. Ya desde épocas de Joachim se empezaba a mencionar la importancia de, a la hora de acercarse a un repertorio, no centrarse solamente en la partitura, sino conocer todo el trasfondo, todo el contexto en el cual la obra nace, que es, junto con la partitura, material importantísimo a la hora de hacer la interpretación musical. Luis Albeiro, quisiera, antes de que continuemos hablando de Jordi Savall, conocer su posición con respecto a la música, a la interpretación de la música, como fue escrita o si debe existir, porque he escuchado también personas que hablan de esto, que como la libertad del intérprete también es el sentir del intérprete en el momento. Sí, hay libertades y es donde entra el término como tal de interpretación, que recuerdo que era una palabra que nos causaba gracia y era tema de debate muy enriquecedor con el maestro Mario Acevedo. Cuando decimos interpretar es yo leo, entiendo y luego doy a entender. Entonces ahí estoy aportando mi subjetividad, pero no puedo violentar la obra, no puedo decir más allá de lo que la misma obra dice. Entonces hay unos límites para esas libertades del intérprete. Ya con relación a la interpretación histórica, en lo personal he notado, escucha unos repertorios que fueron grabados con conceptos diferentes a los históricos. Por ejemplo, escuchar obras barrocas con orquestas monumentales, con orquestas grandísimas, como fue costumbre hasta hace algunas décadas, y luego escuchar las versiones que han sido producto de trabajos investigativos donde se encuentran que el número de intérpretes era reducido, que los tipos de instrumentos que se utilizaban eran diferentes a los que se venían utilizando, incluso hasta sistemas de afinación, formas de coger los arcos, etcétera, materiales de los instrumentos. La diferencia es grandísima, y eso solamente desde lo material. Hay que sumarle también cuestiones de velocidad, de tempo, de ornamentación, de estilo, y si uno las pone incluso para la persona que no tenga una gran experiencia en la escucha de esta música, va a notar una diferencia tremenda entre una obra que es interpretada sin los criterios históricos y una que es interpretada con criterios históricos, como fue uno de los grandes intereses del maestro Jordi Savall. Decíamos entonces que Jordi Savall nació en 1941 en España, y ya en 1970, Luis Albeiro Correa, él comienza su carrera como intérprete de la viola de gamba. Sí, bueno, lo primero sería hacer como un pequeño paréntesis para aclarar qué es la viola da gamba. Sí. La viola da gamba es un instrumento que tiene físicamente algunas similitudes con el violonchelo. Hay diferentes tipos de viola da gamba. Tal vez la que encuentra uno más a menudo tiene 6 cuerdas, a diferencia del violonchelo, pues, que tiene 4, y tiene trastes que tampoco los tiene el violonchelo.
El nombre de viola da gamba hace referencia a que al ser ejecutada normalmente se apoyaba con las piernas, entonces viola da gamba es viola de pierna o tocada entre las piernas, ¿sí? A diferencia del otro instrumento como la viola da braccio, que era la viola en el brazo, ¿sí? Entonces este es el instrumento en el cual se especializó Jordi Savall. Él hizo sus estudios pues primero en violonchelo, luego hace una profundización en la viola da gamba y de la mano de ese instrumento inicia su curiosidad, su interés por rescatar repertorios antiguos, inicialmente de la región de la península ibérica, que lo lleva a la creación de agrupaciones musicales que más adelante pues tendremos ocasión de mencionar. Vamos a escuchar otra de las obras que está en este disco, Canciones y Danzas de España, del cual hemos hablado, que fue grabado precisamente por la orquesta Hesperion, que es creada por Jordi Savall y de la cual es el director también. Escucharemos entonces de Romances y Madrigales Cortesanos, el Conde Claros. Continuamos en Voces de Color y Música. Nuestro invitado Luis Albeiro Correa Rojas. Hablábamos entonces, Luis Albeiro, de esta orquesta que de hecho estamos escuchando entonces una grabación realizada por esta orquesta dirigida por Jordi Savall y donde él también es intérprete de varios instrumentos, entre ellos, como mencionábamos, la viola da gamba. Hablemos de esta orquesta que además es el que ha sido como la plataforma de Jordi Savall para este trabajo de investigación. Sí, Jordi Savall pues tiene en su haber ha sido fundador de varias agrupaciones musicales, todas bastante conocidas, pero tal vez la que le dio el renombre y la popularidad de la cual goza fue Hesperion 20. Que ahora se llama pues Hesperion 21. En el año 74, junto con la soprano Montserrat Figueras, que era su esposa, ella ya falleció, junto con la soprano Montserrat Figueras y otros músicos de varias nacionalidades, funda este grupo. Era un grupo vocal e instrumental. El objetivo de este grupo era la difusión del repertorio, principalmente repertorio español anterior al siglo XVIII. La creación de este grupo pues, lo ubicó a Jordi Savall en la vanguardia de la interpretación al combinar musicalidad con investigación rigurosa y fidelidad a la partitura original. Entonces, Jordi Savall, entre otras cosas, hace poco, pues el 1 de agosto estaba de cumpleaños, es decir que este mes de agosto pues es efeméride de este gran músico y compositor español. Él ha tenido la oportunidad, además de ser docente pues en muchos lugares, también de escribir música para cine, para películas, y hay una película que especialmente recordamos porque se presentó aquí en Medellín, Todas las mañanas del mundo, una película donde
el instrumento protagonista era precisamente la viola da gamba, pero ha participado en muchas películas también, en la musicalización de estas películas. Y otra de las facetas que encontrábamos Luis Albeiro Correa hablando de Jordi Savall es que su trabajo de investigación lo ha llevado por muchos lugares del mundo. Sí, el punto de partida para él fue la música de la península ibérica, de preservarla y difundirla. Pero luego se interesó en otro tipo de repertorio, incluso estuvo en músicas de la época de la colonia en América y en varias partes del mundo, y ya pues abiertamente ya repertorios antiguos en general, barrocos, renacentistas, son el área fuerte del maestro Savall. Vamos a escuchar otra de las obras que hace parte de este disco, Canciones y Danzas de España. En esta ocasión escucharemos de villancicos amorosos la obra Quien Amores Tiene, que es una composición de Juan Vázquez, y voy a leer para que los oyentes conozcan un poco la traducción del texto de este villancico, de estos villancicos amorosos. Dice: quien amores tiene, ¿cómo duerme? Duerme a cada cual como puede. Quien amores tiene de la casada, ¿cómo duerma la noche ni en el alba? Duerme cada cual como puede. Quien amores tiene, ¿cómo duerme? Duerme cada cual como puede. Esta obra que estábamos escuchando, Luis Albeiro Correa, es interpretada, la canción es interpretada por la esposa de Jordi Savall. Sí, con relación a la esposa, pues encuentra uno en el medio, entre los colegas, algunas críticas, no sé qué tan difundidas serán, pero sí las he escuchado, con respecto al desnivel dentro de la orquesta de Jordi Savall. ¿A qué me refiero con desnivel? Que hay un gran trabajo investigativo, hay un gran trabajo musicológico y que muchas veces no se corresponde con el trabajo interpretativo, y particularmente le recargan ahí un poquitico a su esposa, que algunos llegan a comentar que está ahí más por ser la esposa de él que por sus méritos como soprano, lo cual en lo personal me parece no solo de mal gusto el comentario, sino que poco justificado. Para este tipo de repertorios antiguos en realidad es muy complicado encontrar sopranos. En la actualidad empiezan a abundar un poquito más, pero anteriormente era escaso tener intérpretes vocales para ese tipo de repertorio. Una de las razones sencillas puede ser el manejo del vibrato. El vibrato en épocas antiguas era muy controlado, era reducido, eran unas voces relativamente limpias, sí muy ornamentadas, pero no con el vibrato. Y en lo personal encuentro la voz de Montserrat
perfecta para este tipo de repertorio. Entonces seguramente habrán sopranos de mejor talla, pero podríamos sumarle a Montserrat, que junto con su esposo Jordi Sabal se metieron a hacer este trabajo que muchas personas, de pronto teniendo capacidades interpretativas iguales o hasta de pronto superiores, ignoraron por décadas. Entonces un grandísimo trabajo del maestro Sabal, y hay que reconocerlo también de su esposa. De todas maneras, Luis Albeiro Correa Rojas, seguirá siendo casi que imposible saber si la forma como se están interpretando estas obras, por ejemplo la que estamos poniendo de este disco Canciones y Danzas de España de la época de Cervantes, es decir, canciones escritas o interpretadas entre 1547 y 1616, decía, es casi imposible saber cómo sonaban, pues no tenemos cómo grabar, escuchar una grabación de esa época. Seguirá siendo muy subjetivo el decir si se está haciendo lo más exacto o no posible, o acercándose más o menos a la forma como se debió haber escuchado en esa época. Sí, en eso estamos de acuerdo. Tenemos algunos parámetros que nos permiten tener una idea. Pues el principal sería la partitura, pero como quedan muchas cosas en el aire, algunas cosas ambiguas, trabajos como ahorita mencionábamos a Harnoncourt, y el que nos compete hoy, Jordi Sabal, el trabajo de estas personas permiten que en realidad nos acerquemos lo más que podamos a cómo sonaron estas obras originalmente. En realidad es un privilegio, porque de otra manera no lo habríamos logrado. Vamos, Luis Albeiro Correa, a escuchar otra de las obras que hace parte de este disco, de este trabajo musical. En este caso escucharemos un baile cantado que tiene por título La Jerigonza, de Mateo Flecha y Miguel de Fuenllana. Jordi Sabal en el año 2014 recibió el Premio Nacional de Música otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. Sin embargo, encontramos, Luis Albeiro, que él renunció a este premio como una protesta por la política cultural del gobierno de Mariano Rajoy. Según decía Jordi Sabal, el gobierno es responsable del dramático desinterés y de la grave incompetencia en la defensa y promoción del arte y sus creadores, así como de menospreciar a la inmensa mayoría de músicos que con grandes sacrificios dedican sus vidas a mantener vivo el patrimonio musical hispánico, ya que sin ellos todas las músicas medievales, renacentista y barrocas no existirían, que es el gran trabajo, la gran labor investigativa que ha realizado Jordi Sabal, y que siente que no ha contado con el apoyo necesario del gobierno español. Sí, esa protesta, pues para muchos un poco escandalosa de Sabal, tiene algo de coherencia con su clamor y su interés de la conservación de este tipo de repertorios. También podríamos mencionar el trabajo que ha tenido Sabal en la docencia. Ha sido
pues ha trabajado en diferentes instituciones, ha estado incluso como músico, como profesor, invitado en la Juilliard School, también fue profesor en la Schola Cantorum y como conferencista y tallerista en diferentes universidades a lo largo del mundo, precisamente con el enfoque de interpretación histórica de repertorios antiguos. Bueno, ya vamos llegando al final del programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Luis Albeiro Correa, por estar con nosotros en el programa compartiendo este tema tan interesante que, como mencioné al comienzo, pues digamos que ha sido repetido, recurrente en algunos de los invitados que hemos tenido, y es cómo cada vez muchos más músicos están dedicados a la investigación de esas músicas, cómo fueron realizadas, esas composiciones realizadas hace tantos años, y que cada vez hay más búsquedas de cómo se escuchaban en esa época y cómo interpretarlas ahora para que suene lo más parecido posible. Agradecemos entonces a Ocaris Patiño por estar con nosotros en la grabación del programa. Para terminar, los vamos a dejar escuchando otra de las obras que hace parte de este disco Canciones y Danzas de España. En esta ocasión es la Danza del Hacha, una composición de Antonio Martín y Coll. Agradecemos a Ocaris Patiño, quien estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. Les recuerdo que pueden escuchar el programa en nuestro canal de YouTube, donde lo pueden buscar por Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.